Muy bien, para esta práctica vamos a ocupar el modelo de la iluminación interior. Vamos a seleccionar el plafón, doble clic, seleccionamos los spots y los vamos a eliminar. En nuestro Asset Editor de V-Ray vamos a ir a configuraciones, vamos a ir a revertir los valores y le vamos a dar revertir como lo hemos estado haciendo habitualmente. Bueno, en este caso vamos a utilizar dos tipos de iluminación. Vamos a hacer un tipo de iluminación que se llama Mesh Light. ¿Qué es una Mesh Light? Bueno, si yo seleccionara aquí, por ejemplo, cualquier objeto que yo tuviera aquí en el modelo y este objeto lo hiciera, bueno, antes de eso voy a desactivar los dos tipos de iluminación como siempre. Voy a entrar aquí a la iluminación del sol, voy a poner aquí un render interactivo. Y vamos a desactivar aquí la luz del sol, que ya está aquí desactivada, y también la iluminación del environment, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Aquí en settings, environment, y desactivamos aquí el background. Entonces ya tenemos ahí todo oscuro. Si nosotros, bueno, más bien no tenemos iluminación, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos aquí, seleccionamos este objeto y le diéramos clic en este icono que dice convertir a Mesh Light, lo que va a hacer, nos aparece aquí un símbolo en ese objeto. Eso nos indica que ya tiene las propiedades de Mesh Light. Entonces, bueno, Mesh Light significa que cualquier objeto que seleccionemos lo podemos convertir en un objeto de iluminación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta práctica es ir a la parte aquí de nuestro modelo y en el falso plafón hay como un pequeño objeto que es este objeto perimetral que vamos a convertirlo en una Mesh Light. Entonces, seleccionamos aquí convertir a Mesh Light. Y regresamos aquí a la escena 1 y ya nos tiene que aparecer precisamente este símbolo que indica que eso es una Mesh Light. Bueno, regresamos otra vez a la escena 1 y aquí ya tenemos la iluminación que estamos poniendo ahí, ya se ve, ¿no? Entonces vamos a ir a configurarla. Si aquí, por ejemplo, yo había generado una Mesh Light anterior, que fue la de la caja, no hay ningún problema. Si no saben cuál es la que van a configurar, les recomiendo que le den clic aquí en donde dice purgar assets no utilizados y con eso van a eliminar la luz que habían puesto inicialmente y ya solo esta Mesh Light pues es la que estamos viendo ahora aquí en el previo. Recordar que esta es una luz artificial, entonces siempre en unidades vamos a ir a Radiant Power, que está definida en watts. Y lo siguiente es que la intensidad podemos hacer dos opciones, o subir mucho las intensidades o ajustar inmediatamente el valor de exposición de la cámara. Entonces vamos a ir aquí a configuraciones, cámara, y aquí vamos a corregir el valor de la exposición de la cámara, que en este caso voy a bajarlo hasta 6. Si tarda mucho tiempo en hacer esto en un render interactivo, ya saben que hay que detenerlo, cambiar a un render progresivo, quizá incluso de menor calidad o calidad media. Y si quieren que sea más rápido, aquí en Global Illumination pueden cambiar a Irradiance Map en el tipo de rayos primarios y con eso va a generar el render de una manera más rápida para ver el tipo de iluminación que tenemos en las pruebas. Estos renders regularmente tardan un poco más en producirse. Muy bien, a pesar de que no se ha terminado aquí el render, ya podemos entrar al menú aquí de View. Acuérdense que estamos haciendo pruebas, ¿no? Entonces podemos entrar a View, Color Clamping, Force Color Clamping y vamos a ver todas las áreas que están ahí quemadas. Desplegamos aquí nuestro menú del lado derecho y vamos aquí a donde dice Layers y vamos aquí a donde dice Exposición y con eso corregimos el valor del Highlight Burn. Bueno, pensamos que más o menos esa iluminación ya nos gusta aquí como del espacio interior. Toda la iluminación la estamos obteniendo precisamente de este elemento perimetral que convertimos en una Mesh Light. Lo que vamos a hacer es poner una iluminación secundaria. Para eso voy a tener aquí el render, voy a volver a activar en configuración, voy a ir nuevamente a Environment y voy a activar nuevamente el Background. Solo que el Background por default trae aquí un valor de 1. Entonces si nosotros generamos aquí el render, vamos a ver que ese valor sería muy fuerte, ¿no? Para la escena.
Igual si quieren solo revisar como solo una parte del render, o sea, generar solo una parte del render, lo que también podemos hacer es utilizar una herramienta que no les he indicado que se llama región render. Aquí en el V-Ray Frame Buffer tenemos este cuadrito que dice región render y con eso nosotros podemos, siempre tienen que detener el render, pueden activar aquí esta región render y aparece un cuadro, entonces con eso ya pueden únicamente renderizar una parte para que tarde menos. Entonces vamos aquí a ir a una calidad baja y vamos a ir a corregir esta intensidad del background, que en este caso lo voy a poner a una centésima parte, 0.01, y voy a volver a generar el render para ver qué es lo que sucede. Como vemos ya disminuyó mucho la cantidad de iluminación. Estamos viendo aquí del lado izquierdo del render cómo está mucho más luminoso y del lado izquierdo un poco menos. Todavía me parece que podríamos disminuirla más, entonces voy a ir a una milésima parte para ver qué sucedería, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que ya es mucho más evidente que la iluminación primaria es la del plafón y la iluminación secundaria muy pequeña es la del Global Illumination. Podemos ir subiendo ese valor o controlando qué cantidad de luz tenemos aquí desde el background, ¿no? Entonces, bueno, hasta encontrar una que precisamente ya nos parezca adecuada y con esa podamos trabajar. Si ya en este caso pensamos que esta nos gusta, vamos a desactivar la región render. Vamos a volver a generar el render de prueba. Recordar que estamos trabajando con un render de baja calidad para hacer las pruebas y con rayos primarios en Irradiance Map, aquí en la parte de Global Illumination, para generar únicamente estas pruebas y saber cómo va aquí el tema de la iluminación. Pensemos que ya nos guste este tipo de iluminación o si quieren ajustar ahí cualquier valor antes de lanzar su render, por ejemplo los parámetros de cámara, etcétera, lo pueden hacer. Y bueno, pensemos que ya nos gustan los valores que estamos aquí viendo. Yo voy a hacer todavía que entre un poquito más de iluminación. Me voy a quedar con el exposure value aquí en 6. Ustedes pueden probar diferentes opciones y bueno, vamos a subir aquí la calidad, le vamos a poner una calidad alta. En Global Illumination voy a regresar a Brute Force, aquí en los rayos primarios y en la salida del render voy a poner 1200 de tamaño y bueno, vamos a generar el render y vamos a esperar cuál es el resultado y ahora lo revisamos. Muy bien, pues aquí ya terminó el render. Igual si queremos todavía podemos corregir algún otro valor aquí en postproducción y si no pues ya podemos proceder a guardarlo con el nombre de la práctica y eso sería como la primera parte de esta práctica de iluminación con luces artificiales. Muy bien, pues para esta segunda parte de la práctica vamos a seleccionar aquí la escena número 2 de este mismo archivo y en este caso vamos a volver a ir a configuración y vamos a revertir todos los valores iniciales. Vamos a revisar que desde la parte de las luces el sol esté desactivado. Entonces, bueno, aquí en este caso el sol ya vimos que sí está apagado. Vamos a ir aquí a la configuración y vamos a ir a la parte de environment y vamos a desactivar aquí nuestro environment. Si generamos un render va a estar todo oscuro excepto porque estos tres spots, el material del spot ya tiene una configuración que hace este efecto como si estuviera iluminado. Bueno, vamos a aprender cómo hacer ese efecto. Entonces en este caso me voy a acercar aquí a un spot y si le doy tengo aquí activo antes de que le doble clic, tengo aquí activo edición, no, perdón, view, component edit y ocultar el resto del modelo. Entonces si nosotros tenemos activo esta herramienta, cuando le damos doble clic aquí, se oculta el resto del modelo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a la herramienta de bucket o la herramienta de bote de pintura, presionamos la tecla Alt
Y aquí aparentemente no tiene ningún material en medio, pero más bien ese material ya está configurado que sea un material translúcido con esta capa de emisivo como lo vimos en este momento. Entonces, bueno, si nosotros presionamos aquí desde SketchUp, bote de pintura y luego presionamos aquí el gotero y le damos clic, automáticamente se va a activar aquí en V-Ray, en el V-Ray Asset Editor, se va a activar aquí cuál es ese material que estamos configurando. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese material se llama RJ Cristal Spot Cocina. Este material tiene aquí una capa que normalmente no traen por defecto los materiales, que se llama emisivo. Entonces la voy a quitar, le voy a dar aquí en donde están esos tres puntitos donde dice aquí emisivo. Le voy a dar clic en estos tres puntitos y le voy a decir eliminar. Si yo vuelvo a generar el render o volvemos a generar nuestro render, ya va a estar totalmente oscuro. Entonces, para esta práctica, este material que se llama aquí RJ Cristal o cualquier material que ustedes quieran hacer, si quieren que aparentemente el material parezca que está irradiando luz, entonces tenemos que ponerle aquí agregar layer en este icono que tiene, en donde dice aquí genérico, en la parte derecha tiene un símbolo de más que dice agregar capa o agregar layer. Le damos clic y vamos a seleccionar este que dice emisivo. Ya con eso el material va a brillar, aquí ya lo vimos en el preview. Nada más que aquí por defecto, bueno, o sea, en la configuración anterior vimos que la intensidad de ese emisivo estaba en 10. Entonces lo voy a subir ahí a 10 en lugar de 1 que viene por defecto y ya va a ver más luminoso. Bueno, entonces en este caso ya el spot ya tendría este efecto de iluminación, pero lo que necesitamos realmente es, aparte de esto, necesitamos iluminar nuestra escena. Para ello lo que vamos a hacer es configurar una iluminación de rectángulo dentro de este spot. Como es un componente, basta con que se lo pongamos a uno y se va a poner en todos. Entonces voy a seleccionar aquí Rectangle Light, doy un clic en la parte exterior para generar aquí el rectángulo. Y lo que vamos a hacer es cambiar aquí la configuración desde el Asset Editor de V-Ray del rectángulo. La intensidad la voy a dejar en 30, las unidades las voy a dejar como siempre en luces artificiales, va a ser Radiant Power, definidas en watts. Y la forma, aquí donde dice Shape, le vamos a cambiar a la que dice Disco. Entonces con la herramienta de selección voy a seleccionar ese Rectangle Light, voy a presionar S para escalarlo y desde los pivotes exteriores voy a tomar este disco y lo voy a tratar de ajustar aquí a la forma de... Más bien lo ajustamos aquí a la forma del spot, ¿no? Bueno, de esa manera ya tenemos ahí nuestra iluminación por parte de los spots. Entonces, si nosotros damos aquí, regresamos a la escena número 2 y generamos aquí nuestro render, ahora sí nuestra escena va a estar más iluminada. Entonces, aquí ya partimos de lo mismo que estamos haciendo siempre. En primer lugar, voy a corregir esta toma porque la escena número 2 no tiene una vista perspectivada. Se nota aquí en esta parte de las puertas la perspectiva. Acuérdense que tenemos que usar siempre cámara, perspectiva de 2 puntos, preferente que esta altura esté definida en 1.68 metros. Aquí pues, ya la voy a dejar así como está para no variar mucho. Y en ese caso pues vamos a hacer lo mismo de siempre. Como sabemos tenemos dos opciones. O elevamos aquí la intensidad de las luminarias o ajustamos la exposición de la cámara, cualquiera de las dos. Aquí en este caso, como ya apagué previamente el Mesh Light que tenía en la escena número 1 y también apagué el Global Illumination, la única fuente de luz que tengo en la escena es la de los rectángulos, la de los Rectangle Lights. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es dejar la intensidad porque venía por default, que eran 30 unidades, o incluso quizá lo pueda bajar más. Y estoy viendo que del lado derecho de la escena está muy oscuro este muro. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño ajuste que aquí en el modelo de SketchUp voy aquí a actualizar mi escena número 2 para ya no tener que volverla a modificar. Entonces entro aquí a mis escenas y en la escena número 2 le voy a dar aquí actualizar. No es necesario que lo hagan, pero en este caso yo lo estoy haciendo porque cambié mi perspectiva a perspectiva de 2 puntos. Entonces de aquí lo único que voy a hacer es seleccionar este spot y lo voy a copiar
digamos, en este caso están separadas aproximadamente 1 metro. Entonces lo que voy a hacer aquí con las flechas del teclado, ya lo sabemos, es voy a posicionar un spot. Le di 1 metro de distancia hacia el lado derecho y medio metro hacia adentro del plafón. ¿Para qué? Para tener iluminación en esa parte de mi escena. Aunque no se vea ese spot, cuando ya vaya aquí ahora sí a generar mi render nuevamente, esa parte del lado derecho pues también ya se va a ver un poco más iluminada. Lo pueden acercar un poco más o igual también pueden cambiar la posición de los spots como ustedes quieran. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es entrar a la parte de configuraciones, cámara, y voy a bajar aquí el valor de precisamente del exposure value o el valor de exposición de la cámara. Vamos a ir probando con distintos valores. En este caso, si bajo a 8, estamos viendo que se vuelve una escena sumamente luminosa. Entonces, estábamos en 14. Voy a probar aquí en valor número 12 cómo se va viendo esta escena. Por ahí más o menos puede ser. Como les decía, este valor de exposición de la cámara va muy de la mano con el tema de la intensidad de las luces. Entonces, pues no hay un valor como predeterminado, es el valor que ustedes vayan pues revisando en su escena, ¿no? No hay valores predeterminados y depende de la estrategia. Una es que utilicemos aquí, subamos intensidades o aquí en este caso disminuyamos el valor de exposición. Yo, por ejemplo, lo voy a poner aquí en un valor parecido al que estaba. Me parece que por ahí ya podría ser. En este caso también como todo el cuarto, toda la escena es blanca, vamos a tener vamos a tener estos efectos que parece que más bien se está rebotando la luz ahí en el muro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se los dejo ahí a su criterio de cuánto sería el valor de exposición y cuánto sería el valor de la intensidad. Pueden hacer distintas pruebas, de eso va la práctica, de que ustedes vayan revisando precisamente qué tipo de iluminación es preferible, ¿no? O más bien no es tanto preferible, sino la que nosotros vayamos necesitando para cada una de nuestras escenas. Entonces, bueno, pensemos que ya nos gusta este tipo de iluminación. Vamos a ir aquí a configurar la salida del render, que sería en este caso, le voy a poner una calidad alta. Siempre tiene que ser un render progresivo. Le voy a poner una salida de 1200, que sigue siendo un render pequeño. Y aquí en Global Illumination voy a revisar que los rayos primarios siempre los manden brute force. Ya sabemos que si queremos que sea más rápido el render, ocuparemos Irradiance Map para hacer las pruebas, pero ya para sacar el render definitivo siempre tiene que ser aquí en rayos primarios brute force. Y bueno, vamos a darle aquí clic para generar el render y ahora vemos el resultado. Muy bien, pues en este caso ya terminó aquí el render y ya sabemos que no importa que sea antes o después de que se esté generando el render, podemos ir siempre aquí a nuestras opciones, desplegar nuestro panel izquierdo en el V-Ray, perdón, nuestro panel del lado derecho en el V-Ray Frame Buffer y podemos ir siempre a esta opción de View Color Clamping, Force Color Clamping y de esa manera aquí en la parte donde dice Layers podemos agregar aquí un layer de exposición y de esa manera podemos corregir precisamente el highlight burn o las áreas quemadas. Entonces, recordar que esta acción que estamos haciendo realmente no está editando el render, sino le pone una capa por encima, ¿no? Es una postproducción del render. Entonces, el render originalmente tiene las características de una sobreexposición y lo que hacemos con esta capa es controlar esa sobreexposición. Bueno, muy bien, pensamos que ya nos gustó el render, vamos a darle guardar, lo guardamos ahí con el nombre de la práctica y bueno, pues por este video eso sería todo. Muchísimas gracias.